Mi nombre es Romina Chica, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica de tercer semestre. Yo voy a hablar acerca de dos espectros de la cromatografía y de dos espectros de la espectrofotometría. La cromatografía es es el principal método utilizado para la separación de mezclas con especies químicas que se encuentran estrechamente unidas o relacionadas entre sí. Se puede identificar características cualitativas y determinar las cuantitativas de las especies que han sido separadas. En el análisis cualitativo, el parámetro que puede utilizarse con fines cualitativos en la cromatografía es el tiempo de retención. Pero en muchos de los casos este análisis suele ser muy pobre a comparación de otros métodos, de otros tipos de métodos como la espectrografía. Básicamente lo que nos ayuda en este tiempo de retención es analizar la ausencia de un componente en una mezcla, más no la presencia. Ahora, el análisis cuantitativo básicamente se basa en la comparación del área o de altura de pico del componente de interés con la de los estándares de una sustancia de la concentración conocida. Básicamente admite que existe una relación lineal entre el área o la altura de pico y la concentración de un determinado intervalo de concentraciones. En todos los tipos de cromatografía que existen se requiere de ciertos instrumentos, ya sean soluciones químicas o de tecnología un poco avanzada, para poder realizar estas reacciones. Entonces es necesario determinar algunos términos para poder abarcar un poco más acerca de la cromatografía y poder explicar de una mejor manera. Como primer término tenemos la fase estacionaria, que es básicamente cuando la sustancia está inmóvil al momento en la que se va a ejecutar la cromatografía. También tenemos la fase móvil, que es cuando la sustancia se mueve durante la cromatografía. Básicamente aquí es donde aparecen los analitos. Y los analitos son pues las sustancias separadas. La separación de los analitos siempre va a depender de la afinidad de los componentes, tanto de la fase estacionaria como de la fase móvil. En algunos casos, este se va a mover en la fase móvil o se va a quedar en la fase estacionaria. Eso también tiene mucho que ver con el tipo de método que se usa para realizar la cromatografía. Dependiendo de la tecnología utilizada o de la fase estacionaria, de la naturaleza de los compuestos o de la fase móvil, se han determinado algunos tipos de cromatografía. La cromatografía en papel. Básicamente la fase estacionaria está compuesta de una tira de papel en donde se le agrega la sustancia en gotas y en un frasco se va a encontrar la parte móvil. Hay que sumergir el papel, que en este caso sería la fase estacionaria, y al sumergir en la fase móvil se va a notar el resultado a través de los colores. Básicamente este tipo de cromatografía se lo hace cuando los compuestos tienen un color distintivo, justamente para poder comparar y ver de mejor manera cómo se han separado las sustancias. La cromatografía de capa fina básicamente funciona de la misma manera que la del papel, pero a diferencia de la anterior, en la fase estacionaria, esta va a ser compuesta por una resina polar, casi siempre es sílica en gel, donde se la va a aplicar a una capa de aluminio o plástico y se la va a sumergir, se va a poner un poco de la sustancia y se la va a sumergir en donde se encuentra la fase móvil. Y en el momento en que se la sumerja en el espacio donde está la fase móvil, esta va a actuar y va a permitir que se distingan los colores, al igual que en la anterior,
y se puede observar la separación de las sustancias. Cromatografía en columna. Básicamente lo que ocurre aquí es que la fase estacionaria se coloca dentro de una columna, ya sea de vidrio o de acero inoxidable. En la fase móvil esta puede ser líquida o gaseosa. Básicamente lo que hace es que se coloca un poco de la sustancia en la columna y esta se va a ir separando mediante el efecto de la gravedad. Por lo general, este tipo de reacción suele clasificarse en algunas otras. Como por ejemplo en el caso del sólido líquido, básicamente es que la fase estacionaria es sólida y la móvil es líquida. También está la de líquido-líquido, en donde ambas fases son líquidas. Está también la de líquido-gas, donde la fase estacionaria es líquida y la fase móvil es gas. Y sólido-gas, de igual manera, la fase estacionaria es líquida y la fase móvil es gas. Como ejemplos de la cromatografía, en primera instancia, tenemos el análisis de sangre. Básicamente es muy común realizar estos tipos de análisis para identificar sustancias que se encuentran en la sangre. Esto lo hacen mediante el uso de luz, básicamente para determinar si existe algún otro color en la sangre, y después de eso proceden a analizar qué es esta sustancia. Esto lo hacen a través de la cromatografía. Otro ejemplo muy común también son los exámenes de orina. Al igual que la sangre, estos están compuestos de diferentes organismos, diferentes sustancias, ya sean sólidas o líquidas. Y la presencia o ausencia de ciertos componentes van a determinar el funcionamiento adecuado del organismo, sea o no adecuado del organismo. Esto también lo hacen a través de la cromatografía, casi de igual manera en que lo usan en la sangre. Otro ejemplo importante, muy práctico, es la comprobación sanitaria de alimentos. Básicamente los especialistas ya conocen la reacción que tienen los alimentos al verse sometidos a reacciones cromatográficas. Básicamente lo que va a hacer esto es identificar si los alimentos tienen contaminación, sustancias indebidas que sean masivas para el cuerpo humano, para la biodiversidad, aunque tengan algún compuesto indebido. De esta manera también ayudan a ser analizadas antes de que éstas sean lanzadas al mercado. Ahora voy a hablar un poco más sobre la espectrofotometría. Básicamente esta es una técnica analítica que permite determinar la concentración de un compuesto en una solución. Se basa en que las moléculas absorben radiaciones electromagnéticas y a su vez que la cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la concentración. Para hacer este tipo de medidas se emplea un espectrofotómetro en el que se puede seleccionar la longitud de onda de la luz que pasa por una solución y medir la cantidad de luz absorbida por la misma. Es decir, va a depender netamente de la absorción de luz y de cómo, de la visión óptica que se va a obtener a través de esto para poder determinar la concentración de una solución en las mezclas. Para entender un poco más sobre la espectrofotometría, tenemos que entender el principio o básicamente el fundamento de la espectroscopía. Básicamente se debe a la capacidad que tienen las moléculas para absorber radiaciones. Es decir, entre ellas las radiaciones del espectro UV visible. Las longitudes de onda de las radiaciones de una molécula
Pueden absorber y tener eficiencia, o sea, depende mucho de la eficiencia en la que absorben y dependen de una estructura atómica y las condiciones del medio, es decir, pH, temperatura, fuerzas iónicas y todo lo que pueda formar parte para que esta pueda tener una reacción mejor, por así decirlo. Es por esto que esta técnica constituye un valioso instrumento para la determinación de y cantidad de soluciones que caracterizan a las biomoléculas. Entonces, para entender un poco más de esto, básicamente en la espectroscopía se encuentra muy ligada a la palabra luz, ya que no solo se aplica de forma visible, sino que también en las radiaciones electromagnéticas y en forma de V visible, que son V visible y IR, que en este caso son invisibles. Básicamente en la región visible apreciamos que el color que se puede visibilizar, el color que se va a distinguir de una solución, corresponde a las longitudes de onda que transmite, es decir, que no absorbe en este caso la luz. El color que absorbe es el complementario del color al que transmite. Por lo tanto, para realizar estas mediciones de absorción es necesario utilizar la longitud de onda en la que absorbe la luz de la solución que se encuentra coloreada. Parte fundamental para entender un poco más sobre la espectrofotometría es la ley de Lambert. Esta básicamente expresa la relación de absorbencia de la luz monocromática, es decir, que tiene una longitud de onda estable o fija, y la concentración del cromóforo en la solución. Se encuentra netamente ligada a la absorbancia de una solución que es directamente proporcional a su concentración, es decir, a mayor número de moléculas que se encuentren con interacción de la luz con ellas, también depende de la distancia que recorre la luz a través de la solución. Al igual que en la concentración, cuanto mayor sea la distancia que recorre la luz por una muestra, más moléculas se va a encontrar. Y depende también de una constante de proporcionalidad denominada el coeficiente de extinción, que es específica de cada cromóforo. Para explicar un poco más de esto, tenemos como un ejemplo súper práctico que es en un vaso de vidrio hay agua, azúcar disuelta. Y en el otro vaso la misma cantidad de agua, pero con mayor cantidad de agua, de azúcar en solución. Básicamente el detector es una celda fotoeléctrica y lo que se mide es la concentración de la solución del azúcar. Según la ley de Ver, se hace que un rayo atraviese el primer vaso. La cantidad de luz que saldrá del otro lado sería mayor que si se repitiera esta operación en el primer vaso, ya que es en el último las ondas electromagnéticas chocan contra un mayor número de átomos y moléculas que son absorbidos por estos mismos.